Señor secretario, por favor, de lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Son dos materias que corresponde informar a la comisión. En primer lugar, respecto del proyecto en tabla, presidente, el relativo a las excepciones de reserva y secreto bancario, en la sesión del martes de la semana pasada y a petición del senador Edwards, la sala acordó que este proyecto, una vez que fuese despachado por la Comisión de Economía, también sea conocido por la Comisión de Seguridad Pública y por la Comisión de Hacienda. Y la otra materia es una solicitud de oficio del senador Edwards, que solicita recabar el acuerdo de la Comisión para oficiar, a nombre de la Comisión, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para que informe sobre el avance, planificación y proyección de la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en la administración del Estado, considerando su impacto en el desarrollo económico, la productividad y la modernización de la gestión pública, y acompaña una propuesta de oficio, presidente. Muy bien. De la materia. Entiendo que el oficio hay que acordarlo con la comisión. Sí. Yo propongo, acordamos enviar el oficio que pide el senador Edwards. ¿Parece? Acordado. Muy bien. Muy bien. Y antes de darle la palabra a la Contralora, que sabemos que está ahí por Zoom, yo quería precisar que el día martes 19, que tenemos la nueva sesión de la comisión, teníamos pendiente una audiencia en el proyecto Ferias Libres, que si no me equivoco era la del alcalde Alessandri, de una asociación de municipios. ¿Ya? Entonces mi idea es que lo podamos escuchar al alcalde Alessandri y que votemos en general. Por eso estoy preguntando, o sea que hay más solicitudes. Ya. Entonces vamos a escuchar al alcalde Alessandri, a la alcaldesa, sí, martes 19, Karina Delfino, Delfino. No, los dos el martes, pues. Es más práctico para... Sí, escuchamos a los dos, unos 10-15 minutos, como... No, sí, pero viene por la Asociación de Municipios. Y lo que yo le propongo es que iniciemos la votación en general del proyecto de ley, y si tiene discusión inmediata o si hay acuerdo, podemos votarlo en general y en particular. Pero partimos votando en general a lo menos el día martes. ¿Ya? Y en paralelo, yo entiendo que ha habido conversación con los asesores, yo creo que en esa materia ojalá encuentre un punto de consenso, y si no, se va resolviendo en la votación, pero ya hicimos el proceso de escucha. Eso es lo que propongo para el martes 19, para que nos podamos ordenar. Senador Edwards. Gracias, presidente. Bueno, y también le agradezco a la comisión enviar el oficio. La verdad es que la inteligencia artificial tiene potencialidades que pueden favorecer a nuestro sector público, en particular al Ministerio de Educación, de muchas maneras, así que por lo menos tener una idea de qué es lo que se está haciendo puede ser muy interesante para esta comisión. Respecto del proyecto de Ferias Libres, presidente, yo entiendo, de hecho se había tomado una votación para votarlo ahora, y el presidente buenamente se atrasó una semana. Sí, me encantaría comentarle al presidente y también dejarlo acá dicho en la comisión, de que creo que lo óptimo, más que fijar una fecha de votación, es lograr acuerdos, en particular en las materias que hay mayores desacuerdos, en particular el título cuarto, antes de votarlo, porque es despejado eso, es un proyecto que todos queremos que avance, pero tiene algunas complicaciones principales. Entonces dejo solamente la opinión, presidente, para que usted la considere como buenamente crea, que si es que no hay acuerdo o estamos cerca de un acuerdo, se puede hacer flexible de manera de hacer que este proyecto salga de la mejor manera sin forzar una votación en un momento que quizás puede que no haya habido acuerdo. Pero obviamente también hay que presionar para que haya acuerdo, entonces entiendo la forma que se hace, pero le propongo que tenga ese criterio en mente, presidente. Muy bien, yo en aras de que vamos a escuchar a la Contralora, solo precisar que el martes 19 estamos citados para votar en general. Yo espero que tengamos un acuerdo que nos permita pasar de votar en general y en particular, y si tiene más la urgencia respectiva del gobierno, podemos iniciar ese proceso, ¿ya? Para que haya claridad, y en el camino podremos buscar los puntos que falten de acuerdo. Muy bien, entonces ahora damos la palabra a la Contralora
General de la República, señora Dorothy Pérez, que le pedimos que pueda manifestar un pronunciamiento respecto al proyecto de ley que estamos discutiendo, que es una moción refundida de los honorables senadores señor Velázquez y senadora Sepúlveda. Contralora, está por suma, así que la saludamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los señores senadores. Muchísimas gracias por la invitación a esta comisión. Nosotros tenemos una presentación, no es tan extensa, que se refiere fundamentalmente a estos proyectos de ley que nos pidieron analizar. Se nos ha solicitado entonces alguna opinión jurídica respecto a la tramitación de estos proyectos de ley que modifican la Ley General de Bancos con la finalidad de establecer excepciones al secreto bancario y a la reserva que previene la normativa general de bancos respecto de algunas autoridades, directores de corporaciones y asociaciones y entidades que se indican en los boletines que están allí señalados. Para comenzar, tenemos algunos elementos generales de la normativa sobre reserva y secreto bancario. Lo primero es tener a la vista que el artículo 154 de la Ley General de Bancos establece que las operaciones y los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos, en virtud de esta normativa, están sujetas a secreto bancario y que no puede proporcionarse antecedentes relativos a tales operaciones, sino que a su titular o a la persona que haya sido expresamente autorizada por el titular o a la persona que lo represente legalmente o a quien haya sido autorizado por ley a requerir tal información. Y también establece una sanción de reclusión menor para quien infringiere esa normativa. La misma norma, en un siguiente inciso, agrega que otras operaciones que quedan sujetas a reserva y que los bancos, en virtud de esta ley, solamente pueden darlas a conocer a quien demuestre un interés legítimo y siempre que no sea previsible el conocimiento de los antecedentes que pueda generar un daño patrimonial al cliente, así como a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información. O sea, toda esta norma está pensada en la protección de la información del cliente y la seguridad de sus datos. Y, sin embargo, la ley reenvía a algunas posibilidades o excepciones que la misma ley contempla para poder levantar esta reserva o secreto. El artículo 1 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques establece que el banco debe mantener en estricta reserva respecto de terceros el movimiento de la cuenta corriente y sus saldos, y que solo puede proporcionar estas informaciones al librador o a quien éste haya facultado expresamente. Y luego el artículo 5 de la Ley 21.000, que crea la Comisión de Mercado Financiero, señala que la unidad de análisis financiero puede levantar el secreto bancario en el marco de investigaciones específicas que indica esta ley y previa autorización judicial. También el artículo 154 de la Ley de Bancos, que señalamos al comienzo, dispone que los fiscales del Ministerio Público pueden acceder a esta información secreta que se indica, pero previa solicitud justificada y con autorización del juez de garantía, y en el marco de investigaciones que se refieren a ciertos delitos específicos, como son infracciones a la ley de mercado de valores, narcotráfico, fraude, estafa y otros delitos económicos específicos. Finalmente, el Código Tributario, en su artículo 85, señala que las entidades financieras deben informar al Servicio de Impuestos Internos sobre las cuentas con movimientos mensuales iguales o superiores a cierto monto, que son algunas operaciones que se consideran llamativas o sospechosas. Como regla general, fuertes resguardos que garantizan la reserva o secreto de las operaciones bancarias de los titulares de las cuentas y que solo por excepción se puede dar a conocer a terceros previa autorización del titular o con la autorización de determinadas autoridades conforme a la normativa. Esto está señalado en un dictamen del año 2009, de manera que no estamos en esta materia dando una opinión nueva. También hacer presente que en la actualidad, cuando no se tiene el consentimiento del afectado o del titular, el secreto bancario puede ser levantado, ¿cierto?, por excepciones que están tipificadas, o sea, expresamente previstas en la ley. Sin perjuicio de ello, la Contraloría también en jurisprudencia del año 2015 ha hecho presente que el secreto bancario es un imperativo que resulta exigible a los bancos, a las instituciones bancarias, y no a otras entidades o personas que no revistan tal carácter y que puedan tener dicha información por alguna otra circunstancia, como alude este dictamen que está mencionado al final de la LAM. Otras consideraciones sobre este mismo punto que también creo que es importante que tengamos a la vista es que el principio de probidad, cuando fue consagrado en el artículo 8º de la Carta Fundamental, amplió el concepto de probidad a una
de otras autoridades y funcionarios. Antes estaba solo en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y ahora en el artículo 8 de la Constitución, en su inciso tercero, se dispone que el presidente de la República, los ministros de Estado, diputados, senadores y demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale deben declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Es importante tener esta norma a la vista para el análisis de los proyectos de ley que se nos ha pedido analizar. En este mismo marco de este artículo 8 y de esta obligación de declarar intereses y patrimonio en forma pública, la ley 20.880 regula este principio de probidad, específicamente en relación a las declaraciones de intereses, y señala en el artículo 2 que todo aquel que desempeñe funciones públicas, en cualquier calidad jurídica en que lo haga, debe ejercerlas en conformidad a la Constitución y a la ley, ¿cierto? Como es evidente, con estricto apego al principio de probidad. Y en el artículo 3 reitera que los funcionarios y autoridades deben declarar intereses y patrimonio en forma pública en los casos que la ley señala y en las condiciones que la ley indica. Por ende, de esta norma, de estas dos normas, podemos concluir que los funcionarios públicos y las autoridades que están señalados en la ley tenemos una condición especial en atención a la calidad de autoridades o funcionarios y en atención al cargo que se desempeña, y nos resulta exigible un estándar superior de probidad y transparencia, y por esa razón se establece, entre otras obligaciones, la necesidad de declarar intereses y patrimonio de forma pública. Este estándar adicional que tenemos que cumplir algunas autoridades y algunos funcionarios se podría ver afectado con la institución del secreto y reserva bancario, toda vez que a través de la reserva y del secreto bancario se puede impedir el acceso a información que es relevante respecto del patrimonio y de los recursos de algunos funcionarios y de algunas autoridades de la Administración del Estado. Y esto eventualmente podría entrabar la fiscalización adecuada de los recursos públicos y de la toma de decisiones que hacemos las autoridades. Y por ende, en términos generales, nosotros de estas normas desprendemos que el levantamiento del secreto y de la reserva bancarios en determinados casos puede constituir efectivamente un elemento que contribuya a la mejor fiscalización de los recursos públicos. Esa es nuestra consideración general respecto de esta materia, y vamos a ver ahora específicamente, señor presidente, los proyectos en actual tramitación. Tenemos este boletín 14.955-03, que es una moción de los senadores Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez, que proponen la modificación del artículo 154 de la Ley General de Bancos, estableciendo una nueva obligación para autoridades y funcionarios para que dentro de los primeros 30 días de ser investido en el cargo y hasta el cese de las funciones en el mismo cargo, a los bancos que tengan operaciones de depósito y captaciones de cualquier naturaleza, estas personas deberán entonces proporcionar cualquier antecedente relativo a dichas operaciones cuando les sean requeridos por estas tres instituciones: la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión de Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. Y señala en esta moción el proyecto que los funcionarios que quedarían afectos a esta normativa son autoridades superiores que allí se indican: presidente de la República, expresidente, ministros de Estado, senadores, diputados, los miembros de los tribunales superiores de justicia, Contralor General de la República, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros, el director general de la PDI, delegados presidenciales, provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes, concejales y los miembros de las instituciones, de las empresas que están señalados allí, como también los jefes de servicio y otros funcionarios que sean elegidos a través del sistema de alta dirección pública. Este es el primer boletín, y enseguida tenemos uno que es bastante similar, el 15.697-03, es una moción de los mismos senadores ya mencionados, propone una modificación al mismo artículo de la Ley General de Bancos en términos muy similares, pero los funcionarios que estarían afectos a esta modificación serían alcaldes, concejales, jefes de unidad o departamento municipal, directores de Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores Municipal que hayan sido creadas por el Decreto Ley 3063 de 1980 del Ministerio del Interior, y los directores de corporaciones o fundaciones o de las asociaciones que señala el artículo 129 del Decreto Ley, de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en estos dos proyectos anteriores, entonces, tenemos una situación similar de una modificación a la Ley General de Bancos respecto de tres instituciones específicas que podrían solicitar esa información.
Enseguida tenemos otros proyectos de ley sobre reserva y secreto bancario. Por ejemplo, el boletín 15.975-25 es un mensaje presidencial que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Este proyecto lo que busca es perseguir la ruta del dinero proveniente de actividades ilegales como son el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos u otros delitos propios del crimen organizado a través de nuevos mecanismos como análisis de datos, trazabilidad de operaciones, el levantamiento del secreto bancario, la ampliación de entidades y rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional que sea más robusto. En particular, se propone modificar también el artículo 154 de la Ley General de Bancos para permitir que los bancos entreguen información a quienes hayan sido autorizados por ley a requerir información sobre operaciones, depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que hayan estado sujetos a secreto bancario, pero lo relevante de este proyecto es que para esto no se requeriría autorización judicial. En relación con esta propuesta de modificación legal, entonces se puede entender que resulta complementaria a las propuestas de los proyectos citados en los boletines anteriores de las láminas precedentes. Enseguida tenemos el boletín 16.621-05, que es un mensaje presidencial también, que crea la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en el marco del Pacto de Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal. Este proyecto busca modificar, entre otras cosas, el procedimiento para el levantamiento de secreto bancario, pero manteniendo un procedimiento judicial y traspasando al contribuyente el deber de oponerse a su levantamiento ante el tribunal correspondiente, sujeto a un procedimiento especial que es más abreviado y que le entrega certezas a las partes para hacer esa oposición. También tenemos otro boletín que es el 17.038-03. Es una moción del senador Francisco Buenchumilla que busca modificar la Ley General de Bancos para exceptuar del secreto bancario a algunas autoridades que allí señala. Específicamente, también se modifica el artículo 154 respecto de algunas autoridades para sus operaciones y depósitos. Entonces, en relación a los proyectos de ley, específicamente a los boletines que están allí indicados, tenemos algunos comentarios, señor presidente. Ambos proyectos de ley proponen soluciones que son muy similares y establecen distintos grupos de autoridades y por ende pareciera razonable que sean refundidos o concordados en dos o más incisos a intercalar antes del inciso cuarto del actual artículo 154 de la Ley General de Bancos. También podría comprenderse dentro de los funcionarios y autoridades sujetos a esta obligación de autorizar a los bancos la entrega de su información bancaria a todo aquel que tenga custodia o administración de recursos públicos o cuentadantes. Durante toda nuestra presentación, señor presidente, el foco de la Contraloría es, precisamente por las funciones que a nosotros nos competen, es la mejor fiscalización y la custodia de los recursos públicos. Y por ende, estamos asociando a aquellas autoridades y funcionarios que manejen fondos, que tomen decisiones sobre la administración de los recursos públicos o que deban rendir cuentas públicas respecto del uso de estos fondos como sujetos obligados que debieran, a juicio nuestro, incorporarse en esta legislación. También nos parece que es necesario comprender a otras autoridades que puede que no tengan la custodia directa de los fondos en una caja fuerte, lo voy a ejemplificar de esa manera, o en una cuenta corriente que ellos administren personalmente, pero que sin embargo toman decisiones relevantes para esa custodia y para la administración y gestión de los recursos públicos. Y allí tenemos algunos que toman decisiones directas y otros que hacen esto y además administran los fondos personalmente. Tenemos entonces allí a subsecretarios, jefes de división de administración o jefes de división de finanzas o con otros nombres similares en otras unidades que desarrollen estas mismas funciones dentro de las instituciones públicas. Sobre este punto también tener presente que el artículo 129 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que se cita en el inciso primero de uno de estos proyectos, solamente se refiere a las corporaciones y fundaciones de derecho privado y no alude a las asociaciones de las municipalidades. Estas están reguladas en otro artículo, en el 137, que no está invocado en este boletín. Y entonces, en opinión nuestra, sería interesante que se evaluara si tienen que ser agregadas o no
atendida a la cantidad importante de recursos que administran las municipalidades y que tienen origen público. Habría que precisar entonces específicamente si se va a referir a las instituciones del artículo 129 o también a las del artículo 137. También otro punto que es importante tener a la vista, señor presidente, es que la frase que utiliza el proyecto, uno de estos boletines, cuando señala desde el momento en que sean investidos en el cargo, se tome razón del acto administrativo o asuman el cargo en su caso, esta frase es compleja y no resulta precisa porque la investidura de un cargo se refiere en términos generales a distintos momentos. Puede ser el nombramiento, la proclamación, el otorgamiento, la ceremonia o solemnidad de ciertos cargos que requieren una investidura con un acto específico. Esto entonces jurídicamente es un concepto impreciso. Y también hay que tener presente que no siempre están sujetos a toma de razón los nombramientos de una persona o respecto de algún cargo. Efectivamente, en el caso de los cargos de elección popular, la investidura regular emana del acto eleccionario y de la sentencia del Tribunal Electoral competente. Y la asunción de funciones está determinada directamente por la ley. Por otro lado, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que las resoluciones que dictan las municipalidades están exentas de toma de razón, pero deben registrarse en la Contraloría cuando afectan a funcionarios municipales. Por ende, la referencia que hace el boletín y este proyecto a la toma de razón de la Contraloría dejaría fuera todas estas personal del ámbito municipal que en realidad no vienen a tomar razón sus designaciones y nombramientos, sino que vienen a trámite de registro. También ahí entonces habría que evaluar ese ajuste. Asimismo, nosotros hacemos un comentario respecto del concepto de expresidentes, dado que estos no cesan en esta dignidad y la mantienen hasta su fallecimiento. Y por esta razón sería conveniente evaluar si se justifica o no que vuelvan a tener que vuelvan a tener privacidad en sus operaciones y hasta cuándo, y si ésta podría recuperarse bajo ciertas condiciones. También es importante considerar la necesidad de agregar un deber de reserva o secreto sobre la información obtenida en virtud de esta ley por los órganos fiscalizadores. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero o la Comisión de Mercado Financiero pueden obtener información de estas autoridades respecto de las cuales se levantaría el secreto bancario, pero tendría que establecerse a su vez para aquellas instituciones el deber de mantener la reserva respecto de terceros o determinar en qué casos se contempla ese deber y en qué casos no. Y en este punto finalmente proponemos que se incluya la Contraloría General de la República dentro de los organismos públicos que pueden requerir a los bancos información y antecedentes relativos a operaciones bancarias, objeto de esta autorización legal que se propone en este proyecto, en el ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras y por los motivos que en detalle vamos a señalar en un momento más. Específicamente entonces nos vamos a referir a la situación actual de la Contraloría General de la República respecto del secreto bancario en relación a la fiscalización de los fondos públicos que están en las cuentas de los organismos públicos. Reitero, de los organismos públicos, no de las autoridades o de los funcionarios o de los jefes de servicio. Actualmente, en cuanto a las facultades de la Contraloría en relación con los organismos y entidades sujetos a su control, en razón de las normas de reserva y secreto bancario, según lo que señala la jurisprudencia, en principio la Contraloría, según lo que señala la jurisprudencia, en principio la Contraloría podría acceder a esos datos, pero en la práctica lo que sucede es que los bancos no le entregan esa información a la Contraloría e invocan el secreto bancario. Esa es la realidad. Entonces, conforme a la ley y conforme a la jurisprudencia judicial, la Contraloría estaría impedida de requerir directamente a los bancos comerciales esta información del movimiento de las cuentas corrientes que manejan los servicios públicos y deben acceder a esta con autorización del titular del jefe del servicio que está a cargo de esa institución. Aquí me quiero detener un momento, señor presidente, sobre este punto. La Contraloría General de la República tiene como mandato constitucional custodiar, revisar la información y controlar el uso de los recursos públicos por parte de las entidades de la Administración del Estado. Es más o menos evidente que para poder hacer eso tiene que tener acceso a la cuenta bancaria y a los movimientos de la cuenta bancaria donde se depositan estos recursos. Y sin embargo,
la Contraloría tiene que desarrollar sus auditorías sin acceso a esa información. Nosotros podríamos, si la ley así lo estableciera, requerir esta información directamente a los bancos. Actualmente tenemos que pedirles información a los titulares de cada cuenta. Los titulares pueden demorarse. En algunas ocasiones se oponen. En otras ocasiones la demora significa que se nos acaban las horas disponibles para fiscalizar a la espera de la autorización del jefe o jefa de servicio para obtener los movimientos bancarios. Pero además, adicionalmente, hay un problema. En la hipótesis de que todos los jefes o jefas de servicio nos entregaran de inmediato los datos, nosotros no tenemos desde el punto de vista de la auditoría la confiabilidad de esos datos porque están siendo entregados por el interesado. Nosotros tendríamos que tener la posibilidad de revisar a través del banco y contrastar lo que nos está entregando el jefe de servicio. Pudiera haber allí alguna alteración, una entrega incompleta, sin perjuicio de la entrega tardía que les he mencionado. Entonces, si bien en teoría el secreto y reserva bancario no debería ser un obstáculo para el ejercicio de las funciones de control de estos fondos públicos, sobre todo porque están establecidas estas facultades a nivel constitucional, lo cierto es que, como les señalaba, los funcionarios a cargo de estos recursos, a pesar de que están obligados a rendir cuentas ante la Contraloría General, en ocasiones oponen estas normas, demoran la entrega y los bancos oponen el secreto bancario para entregarnos la información. Entonces, esta jurisprudencia del año 97 que nosotros hacemos presente, de que las entidades tienen este imperativo de rendir cuentas y por ende la norma constitucional que nos faculta a revisar estos fondos, más la normativa legal que establece el imperativo de rendir cuentas, implicaría que podríamos tener acceso a esa información. En la práctica no sucede así y los bancos oponen el secreto bancario para la fiscalización de la Contraloría. Entonces, la Contraloría se ve obligada a pedirle al mismo fiscalizado, si tiene a bien, si así lo quiere, entregarnos la información para que podamos cumplir nuestra obligación de cara a la ciudadanía. Entonces, dado el carácter público de estos recursos, que están manejados en cuentas corrientes abiertas por organismos sujetos a la fiscalización de la Contraloría en bancos privados comerciales, nosotros estimamos que es imprescindible que se otorgue a este ente fiscalizador la facultad de requerir directamente a los bancos comerciales esta información para que pudiéramos estar dando cumplimiento cabal a la norma del artículo 98 de la Carta Fundamental que establece un mandato para la Contraloría de fiscalizar el ingreso y los gastos de los recursos públicos, además del control de juridicidad que tenemos que hacer respecto de la misma materia. Como les decía, en la práctica la única manera de obtener esta información es a través de la autorización de quien maneja la cuenta bancaria y sin embargo tenemos otros principios como de probidad y publicidad que nos llevarían a la necesidad de que se modificara esta norma o que la interpretación judicial y que los mismos bancos hubieran hecho de estas normativas que ya tenemos, hubieran permitido a la Contraloría acceder a esta información. Proponemos entonces, señor presidente, que en el artículo 154 de la Ley General de Bancos se agregue, entre lo que está señalado entre comillas, que en el caso de los organismos públicos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República o de entidades que rigiéndose por el derecho privado administren fondos públicos y que realicen las operaciones señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo, se entenderá que dicha entidad de fiscalización, o sea, la Contraloría, siempre tendrá acceso a las operaciones y antecedentes de las cuentas u operaciones involucradas, información que deberá ser proporcionada por los bancos cuando así fuese requerida por el Contralor General de la República o por los Contralores regionales. Esa es nuestra propuesta específicamente en relación a las facultades de la Contraloría, señor presidente, y también proponemos una modificación de la Ley Orgánica de la Contraloría que agregara en el inciso cuarto de su artículo 9, al final del punto final actual, la frase que en relación con el secreto bancario podrá el Contralor General de la República o los Contralores regionales oficiar directamente a los bancos o instituciones financieras para que entreguen información sobre las cuentas corrientes bancarias, depósitos, captaciones, giros y cualquier otro movimiento bancario que sea realizado en cuentas cuyos titulares sean organismos públicos o entidades que administren fondos públicos y que se encuentren sometidos a su fiscalización. Esto para nosotros es una cuestión muy relevante, la hemos propuesto por muchos años, nos parece que es importante que en la discusión de este proyecto de ley
de estos proyectos sobre secreto bancario se pueda considerar. Nosotros no estamos pidiendo acceder a la información de las jefaturas de los servicios ni de los funcionarios públicos en caso alguno. Lo que estamos pidiendo es que se nos faculte a acceder a la información donde están depositados los fondos públicos que tenemos por mandato constitucional que fiscalizar. Ahora, específicamente respecto de las cuentas de las autoridades y funcionarios, esta Contraloría General evidentemente no tiene atribuciones para acceder a esta información y ahí es plenamente aplicable la norma del secreto de reserva bancario y nosotros en ese punto no tenemos comentarios, sin perjuicio de lo que está señalado previamente en los proyectos de ley. Y queremos hacer específicamente alusión a un punto que tiene que ver con la ley, el decreto ley de administración financiera del Estado en relación al Banco Estado. Acá, específicamente en el artículo 57 del decreto ley 1263, orgánico de administración financiera del Estado, se nos da una facultad muy acotada. Señala en la norma que para los efectos del control financiero y del examen de cuentas, la Contraloría General de la República puede solicitar al Banco del Estado de Chile, o sea, solo a ese banco, los cheques, esto es, solo ese tipo de documentos, los cheques pagados con cargo a la cuenta principal y a las cuentas subsidiarias. Sobre este punto, señor presidente, queremos hacer ver que la verdad es que los bancos hoy día que son utilizados por las instituciones públicas para el manejo de sus fondos, no solo manejan las cuentas en el Banco Estado, sino que son los bancos comerciales muy, o sea, muy mayoritariamente. Entonces, esta facultad es extremadamente acotada, pero adicionalmente solo se refiere a la posibilidad de solicitar los cheques pagados en circunstancias de que hay múltiples operaciones bancarias adicionales que se realizan al movimiento de cheques. Y en la actualidad la mayoría de los fondos públicos se mueven a través de transferencias de recursos que son hechas a través de operaciones electrónicas donde no interviene ningún cheque. Y entonces sobre este punto queríamos hacer presente, a la luz de que nos han invitado a exponer sobre estos proyectos de ley, la situación actual en la que se encuentra la Contraloría respecto al secreto bancario. No tenemos acceso real respecto de la información de los bancos comerciales, donde están depositados los fondos públicos que son de todos los chilenos. Y podría cambiar esto si se modificara la norma y nuestras fiscalizaciones serían bastante más robustas. En las fiscalizaciones que hace la Contraloría, aludiendo al secreto bancario, entonces, como les hemos dicho, tenemos que acceder a la autorización del titular. Y requerir esta información bancaria a través de ese funcionario no resulta fiable desde el punto de vista de una auditoría técnicamente correcta. Deja espacio a demoras, deja espacio a información que pudiera ser manipulada, que pueda ser sesgada, que pudiera ser incompleta. Y en cambio, si tuviéramos acceso a esta información, podríamos aplicar modelos de analítica de datos, podríamos priorizar riesgos, podríamos focalizar nuestra fiscalización, atendido que tenemos muy poco personal, podríamos destinarlo específicamente a áreas de mayor riesgo de acuerdo a los análisis de datos masivos que podríamos hacer respecto de las cuentas. Porque allí podríamos con inteligencia artificial o con automatización, incluso cosas más anteriores a la inteligencia artificial, podríamos hacer una planificación de auditoría más eficiente porque, a modo de ejemplo, podríamos determinar comportamientos inusuales de los datos, operaciones que sean llamativas, movimientos bancarios en horarios inhábiles, por ejemplo, pagos de remuneraciones por sobre ciertas bandas establecidas para cada grado o escala de sueldo. Podríamos detectar fácilmente la duplicidad de pagos, podríamos contrastar los movimientos del disponible en banco de la contabilidad versus los movimientos financieros reales. Podríamos hacer validaciones de las conciliaciones bancarias muy rápidamente y de manera automatizada. Y podríamos cotejar las nóminas de sueldo, que son muy masivas, donde se invierten cuantiosos recursos públicos, con la contabilidad. Podríamos hacer cuadratura financiera de las conciliaciones bancarias. También podríamos revisar las nóminas de pagos masivos a proveedores. Sobre este punto quiero hacer presente, señor presidente, que nosotros durante este año y el año pasado hemos entregado auditorías, no han tenido mucha difusión, pero hemos entregado auditorías donde hemos dado cuenta de errores muy considerables en los pagos masivos a proveedores que realiza el aparato público. Y esto podríamos detectarlo a tiempo y no en una auditoría posterior que requiere
horas de planificación y muchísimo trabajo, lo podríamos detectar a tiempo, casi concomitantemente, si tuviéramos acceso a esta información de manera automatizada. También podríamos confrontar los saldos finales e iniciales de cada año presupuestario, podríamos detectar masivamente el uso irregular de tarjetas de crédito o de tarjetas de débito que están asociadas a las cuentas corrientes de los servicios públicos, operaciones financieras no autorizadas, por ejemplo, como inversiones en renta variable, y también, muy interesante, podríamos pesquisar transacciones efectuadas por las personas que administran estas cuentas con sus parientes o personas relacionadas o con sus socios en algunas entidades comerciales a través del cruce de base de datos. Y nada de esto que la gente piensa que podemos hacer, realmente podemos realizar porque no tenemos acceso a esta información de la manera en que la gente piensa que sí tenemos acceso. Muchísimas gracias, señor presidente, por la oportunidad de exponer estas consideraciones y quedamos atentos a cualquier consulta de los señores senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor General de la República. Por supuesto, le vamos a pedir si nos envía la presentación para imprimirla y hacérsela llegar a los senadores. De inmediato, señor presidente, la damos. Muchas gracias. Sí, porque tomamos apunte, pero siempre al leerla hay cosas que uno capta con mayor fineza, ¿ya? Pero agradecerle mucho por su presentación y damos la palabra a si hay algunas consultas de los senadores de la comisión. Gracias. Senador Edwards, ¿sí? El senador Edwards tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a la Contralora, agradecerle la presentación, muy clara, como siempre. Yo quería hacerle las siguientes preguntas, Contralora. Usted en la presentación hablaba de que, en el fondo, la importancia de levantar el secreto bancario tiene que ser autoridades que, en el fondo, o tengan acceso a cuentas corrientes, ¿no es cierto?, o destinen o sean capaces de decidir materias que involucren recursos del Estado. Ahora, hay muchas personas dentro del Estado que no tienen esa posibilidad, pero que podrían ser también afectados por la ley, por ejemplo, los parlamentarios. Entonces, la pregunta ahí va respecto a su opinión, si la definición que nos entregó era una definición como completa, digamos, y el resto debiese estar fuera, o si debiesen autoridades como los parlamentarios estar dentro de esta posibilidad de levantar el secreto bancario sin una orden judicial. Lo segundo es que una de las materias que, por lo menos a mí en lo personal, más me preocupa de este proyecto es la inclusión del Servicio de Impuestos Internos, porque una cosa es que la Contraloría y la UAF tengan acceso a ciertas cuentas corrientes, en particular si se refiere a personas. Después podemos hablar de las cuentas corrientes institucionales de las que se conversaban. Pero el Servicio de Impuestos Internos, que es parte importante de este proyecto de ley, tiene otros objetos que no son la persecución del crimen organizado o de irregularidades, sino que el objeto de recaudar. Entonces, la inclusión de organismos como el Servicio de Impuestos Internos a muchos de nosotros nos genera cierta distancia porque es un organismo, especialmente este último tiempo, que ha demostrado ser tremendamente político y además que, a la luz de lo que pasó con el último o con el previo encargado del Servicio de Impuestos Internos, que al final lo que al parecer ocurrió es que él se querelló contra algunas personas del impuesto interno que estaban realizando irregularidades, y la respuesta de los querellados fue, en el fondo, entregar la información de manera pública, o sea, hacer una especie o sea, filtraron información que era privada entonces, el Servicio de Impuestos Internos a nosotros, a mí por lo menos me genera un problema gigantesco con este proyecto de ley. Entonces yo le pregunto, ¿qué organismos, a su juicio, si es que algunos, o sea, la definición clara de qué organismos, a qué tipo de cuentas usted consideraría que debiese, si nosotros levantamos el secreto bancario, lo entendido que lo que estamos haciendo es simplemente que no requiera pasar por un permiso judicial, qué organismos debiesen tener ese acceso y por qué? Y lo último, como decía el presidente,
Si nos puede enviar la presentación, porque usted tiene escrito ahí algunas propuestas que me parecieron muy interesantes y ojalá poder tenerlas por escrito para tramitación en particular, poder considerarlas dentro de potenciales indicaciones, si es que así finalmente ocurre. Gracias, presidente, y vuelvo a agradecer la excelente presentación que nos ha hecho la Contralora. Muchas gracias, senador Edwards. ¿Alguna otra consulta? Senador Sangüesa. Vamos a juntar las Contralora una ronda de preguntas de los senadores para, como le llaman, economía de proceso y acá en la gestión de la comisión. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación de la señora Contralora. Sin duda, la visión que viene desde el punto de vista de la fiscalización y tener todas las herramientas necesarias para poder realizar esa fiscalización. Pero compartiendo bastante con lo que plantea el senador Edwards, aquí hay también, cuando yo le doy a muchas instituciones la potestad para acceder a la información, este proyecto de ley habla ya de 3 instituciones. Usted también plantea que Contraloría también pudiese tener esta potestad. ¿No cree usted que también se pone en riesgo la transparencia en la utilización de la información, en la medida que la información está en más actores? En el fondo se diluye también la responsabilidad. Y como vemos, las sanciones tampoco son tan, gravosas como para no incurrir en una mala utilización de la información. Porque el derecho a la privacidad también está consagrado en nuestra Carta Fundamental. Entonces, ahí podrían colisionar 2 derechos. Y eso, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la Contraloría? De que efectivamente este exceso de acceso a información privada que puede ser mal utilizada, y sobre todo en temas políticos, por ejemplo, ahora en víspera de una elección, el que aparezcan antecedentes que pongan en duda la honorabilidad de algún incumbente, obviamente que genera un daño mucho mayor desde el punto de vista electoral, que es algo que también tenemos que salvaguardar, porque también es una manera de torpedear la democracia en la medida que generamos este manto de duda en las personas y en las instituciones. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, compartir plenamente el acceso a la información de las cuentas bancarias de aquellas instituciones que tienen recursos públicos debiese ser absoluto por parte de la Contraloría. O sea, es parte de su rol, y cualquier fiscalización uno tiene que tener, digamos, cómo corroborar que la información que me están entregando es fidedigna, y eso la única manera que tengo yo es poder dejarlo en este caso con las cuentas bancarias. Entonces, en eso yo creo que va a haber plena coincidencia, no sé si en este proyecto o en el macro que se está viendo con mayor profundidad, que, dicho sea de paso, este proyecto para mí forma parte del otro proyecto, no debiese tratarse en forma individual. Pero creo que ahí hay plena coincidencia de que ahí hay un atraso en la legislación, en las potestades que hay que entregarle a Contraloría, y vamos a hacer los esfuerzos para que eso salga con la celeridad que se requiere para entregarle un instrumento, sobre todo hoy día que a través de la tecnología tenemos acceso mucho más rápido al cruce de la información. Gracias, presidente. Gracias, senador Sangüesa. Senador Buenchumilla, ¿sí? Tiene la palabra, senador Buenchumilla. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera saludar también a la señora Contralora y agradecerle la presentación que nos ha hecho. Yo espero tener el documento para estudiarlo con detenimiento, para ver los alcances jurídicos y políticos que dicha presentación pudiera tener. Yo quisiera hacer solamente 2 comentarios. Yo tenía una moción, un proyecto que había presentado que lo hacía tal vez en términos mucho más simples,
en el entendido de mantener el secreto bancario, señalando quiénes no estaban sujetos a eso, o sea, exceptuados del secreto bancario. Por lo tanto, la regla general es mantener el secreto bancario, pero exceptuando de eso a las altas autoridades del Estado, electas y no electas. Y por lo tanto, todas las personas que dirigen el Estado no tendrían el beneficio del secreto bancario. A mí me parece que eso es mucho más sencillo, como dando a la opinión pública una señal de que los que asumimos cargo de responsabilidad pública, ya sea electos o no, altas autoridades del Estado, decimos a la ciudadanía, bueno, aquí están nuestras cuentas, pueden abrirlas cuando gusten, todos los organismos, impuestos internos, los dos organismos que aquí se señalan, sin ninguna restricción. Bueno, pero esto será motivo de nuestra discusión parlamentaria que tenemos que tener sobre el tema. Y me llamó, sí, la atención positivamente lo que señala la señora Contralora respecto de los alcances de las facultades de la Contraloría de acuerdo al artículo 98 de la Constitución. Entonces, yo estoy de acuerdo en que debería la Contraloría tener facultades de fiscalizar las cuentas corrientes de los organismos del Estado. No veo por qué, si la Contraloría tiene que fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, no podría tener las facultades para pedir la información directamente a los bancos sin necesidad de estar pidiendo la autorización a los jefes de servicio, digamos, para tener una facultad completa al respecto. Sin embargo, me parecería a mí que deberíamos afinar cuál es el alcance del concepto de fiscalizar. Porque la fiscalización significa supervisar, significa controlar y evaluar. Entonces, bueno, siempre ha habido una cierta discusión respecto de si la Contraloría podría o no tener un juicio de mérito respecto de las decisiones políticas que puedan tener los organismos del Estado al invertir los fondos públicos. Entonces, yo creo que si a mí me dicen, mire, fiscalizar es supervisar, es controlar, pero va a dar un juicio de mérito respecto de la evaluación que la Contraloría pudiera tener respecto de una inversión, yo creo que entramos a otro terreno, porque creo que una cosa es la supervigilancia del uso correcto de los fondos públicos, pero la decisión de dónde invertir los recursos es más bien una decisión política. Porque alguien podría decirme, por ejemplo, que un puente en Las Condes tiene mayor rentabilidad desde el punto de vista económico, pero a lo mejor un puente alejado del centro podría tener mayor rentabilidad social. Entonces, por supuesto, la inversión de los recursos en un puente lejano donde transitan algunas personas, pocos autos, algunos vehículos, a lo mejor ese fondo no está rindiendo como se pudiera rendir en una gran concentración urbana. Pero a mi juicio, el Estado tiene otras funciones que es precisamente velar por el desarrollo armónico completo de la sociedad y del país. Entonces yo estoy de acuerdo, pero me parece a mí que deberíamos puntualizar que en el concepto de evaluar, yo no sería partidario de que la Contraloría pudiera tener un juicio de mérito respecto de la inversión que hace el gobierno en razón de que él es el que conduce el Estado. Creo que con esa precisión pudiéramos llegar a un buen acuerdo respecto de que pudiera tener la Contraloría facultades para ingresar a las cuentas públicas del fisco. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. ¿Alguna otra consulta? Tiene que apagar el micrófono, senador Buenchumilla. El micrófono tiene que apagarlo. Perfecto. Contralora, si quiere, le damos espacio que pueda responder las. Muchas gracias, señor presidente.
en primer lugar, por su intermedio para atender la consulta del senador señor Edwards, que aludía a que en nuestra presentación se hablaba de la importancia del secreto bancario para ciertas autoridades que manejan recursos del Estado y si esto debería incluir a los parlamentarios o no, y si requeriría entonces orden judicial o no respecto de algunas instituciones. Quiero conectar esto también con algunas de las observaciones y comentarios y también consultas que hicieron los demás senadores y hablarles un poco del Sistema Nacional de Control para poder conectar con el tema del secreto bancario. El Sistema Nacional de Control, a juicio de la Contraloría, lo hemos expuesto en varias presentaciones. En nuestro país está bastante debilitado. El Sistema Nacional de Control, en el fondo, es una red que permite que cada decisión pública, que cada peso público tenga algún control por parte de algún órgano. No la Contraloría, estoy hablando de algún órgano. En el Congreso Nacional ustedes tienen una comisión de asignaciones parlamentarias, tienen un comité de auditoría, ¿cierto? Tienen órganos que hacen control. Bueno, respecto de otros poderes del Estado y respecto de la administración del Estado, para cada uno hay órganos que realizan control. Cuando uno mira esto como red a nivel país, en términos generales uno ve que no hay una debida articulación en el sistema en general. Hay otros países donde hay una ley que establece el Sistema Nacional de Control, establece cómo va a funcionar, etc. Dentro de esto, dentro de este concepto de Sistema Nacional de Control, están también qué obligaciones, qué deberes, qué cargas van a tener las autoridades y los funcionarios, sobre todo aquellos que tienen cargos de jefatura o de toma de decisión relevante. Por eso les estoy hablando del Sistema Nacional de Control, porque dentro de las cargas y deberes está declarar intereses y patrimonio, que nosotros sí lo tenemos en Chile, pero no está el que tengamos excepciones, como señalaba el senador señor Buenchumilla, excepciones al secreto bancario para ciertas autoridades. Eso no está porque nuestro sistema de control no está completamente articulado. Entonces, en términos generales, desde el punto de vista del control, yo les puedo decir que es adecuado y uno ve experiencia en otros países que haya mayores controles respecto de las autoridades que toman decisiones, sean administrativas, sean judiciales o sean parlamentarias. Eso es una cosa natural propia de las democracias y generalmente se establece control judicial para las medidas más severas, por supuesto, como esta, pero sin embargo, una jefatura de finanzas que maneja fondos públicos cuantiosísimos, cuando uno ve la experiencia en otros países, allí están exceptuados del secreto bancario o el levantamiento del secreto bancario tiene mayores facilidades respecto de ciertos órganos. Entonces, más allá de decirles yo si es que es buena o mala idea que los parlamentarios o otras autoridades estén exceptuados o tengan mayores facilidades las autoridades o ciertos organismos a acceder a esa información, pienso yo que es interesante mirar esto en términos globales, no solo para las autoridades de la administración, como lo establecen algunos de los proyectos, sino que también mirar qué es lo que sucede respecto de las demás instituciones, porque si no vamos a tener un desequilibrio donde en la administración del Estado hay muchísimos controles y cargas y en otros poderes del Estado mucho menos, y la ciudadanía parece ser, esta es una percepción, que estaría exigiendo mayores controles en términos globales. Entonces, respecto de este primer punto, planteaba, por ejemplo, a continuación el senador Sangüesa, si no será que se pone en riesgo el uso de la información y se diluye la responsabilidad y se vulnera el derecho a la privacidad con establecer estas medidas. Y también el senador Edwards previamente nos hablaba de que le preocupaba la inclusión del Servicio de Impuestos Internos porque tenía un objeto específicamente recaudatorio dicha institución y no más bien persecutorio como lo tiene el Ministerio Público o la UAF u otras instituciones. Y esto, la verdad es que se podría evaluar una solución para que se pudieran incorporar estas instituciones y que pudieran ayudar en el control, pero con mayores resguardos. Por ejemplo, que hubiera sanciones muy severas para aquellos funcionarios de estas instituciones administrativas que pudieran acceder a estos datos y que los pudieran filtrar. En los proyectos que nosotros analizamos no se establece una sanción específica y por ende no hay un contrapeso. Dentro de la teoría de pesos y contrapesos, no tenemos el contrapeso para esa función y facultad que se le estaría dando a estos órganos administrativos. También hay posibles redacciones que solucionarían esto. Por ejemplo, en el caso de impuestos internos, si es que se le fuera a dar esta facultad, con frases como
que va a tener esta atribución, pero en el marco de operaciones o actividades sospechosas en ciertas categorías de casos, no en todos los casos que tuviera el levantamiento secreto bancario, sino en ciertos casos que el legislador defina y dé parámetros. Y otro agregado, siempre que lo haga en coordinación con otros órganos persecutores. Por ejemplo, para que tuviera un control cruzado y no estuviera tomando una actuación unilateral. Entonces, estos controles más las sanciones posteriores por el uso indebido de esta facultad podrían ser una solución. Y pretendo yo que por esta vía resolver esta consulta, señor presidente, que hacía el senador Edwards y los comentarios del senador Sangüesa, sin señalarle si esto es conveniente o no, porque la verdad es que la Contraloría no puede saber si esto es conveniente o no. Sí les podemos hablar en términos del sistema de control, de lo que pasa en otros países, y también hacer presente que esto debería suceder para operaciones graves, para persecución de crimen organizado, para ese tipo de cuestiones o para cuestiones que fueran urgentes, porque el contrapeso, el contrapunto más bien, es que actualmente tenemos con esta medida a través de orden judicial y según lo que nosotros entendemos y la información que uno puede ver de público conocimiento, esto opera y funciona y efectivamente los tribunales revisan esto y hacen la autorización y no hay una demora significativa en esa entrega. Entonces, si es que se considera que hay que agilizar, tendría que ser con los debidos controles. Frases como la que les señalé u otras que les parezca que establezcan los contrapesos y sanciones muy graves para aquellos casos en que los funcionarios o las jefaturas de las instituciones administrativas a las que se les estuviera dando esta facultad utilicen mal esta medida. También, en relación a la consulta o el comentario del senador señor Buenchumilla, respecto de la posibilidad de que la Contraloría pudiera acceder a la información de las cuentas bancarias y de los funcionarios públicos, no, sino que nosotros estamos interesados a acceder a las cuentas donde están depositados los fondos públicos, no de la jefatura de los servicios ni de los funcionarios. Y el artículo 21b de nuestra ley orgánica nos prohíbe expresamente evaluar el mérito de las decisiones. Entonces, aunque nosotros pudiéramos y tuviéramos la facultad de revisar estas cuentas de las instituciones públicas, no podríamos ver en el ejemplo que dio del puente o en otros si es que la decisión o el uso de esos recursos fue meritorio o no. Nosotros revisamos si es que las cifras coinciden, revisamos si es que falta dinero, revisamos si se usaron ilegalmente, si es que los dineros se desviaron, ese tipo de cosas, más que el tema del mérito, porque tenemos una prohibición específica en nuestra ley desde el año 2002. Espero, señor presidente, haber respondido en lo que a nosotros nos compete las consultas. Quedo atenta por si hay alguna otra consulta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralora. Bueno, yo obviamente creo que se respondieron las inquietudes. Yo solo quería hacer como una reflexión, tomando en cuenta lo que usted nos ha planteado y también lo que nos planteó el director de la UAF la sesión pasada. Y es que al final lo que uno ve, en conclusión, es que los organismos del Estado especializados en esto comparten esta preocupación de que tenemos un riesgo, un peligro, una amenaza. Yo no quiero... cualquiera de estas palabras grafican bien de infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la institucionalidad o en el Estado. Cualquiera de los organismos, ya sea electos, no electos, incluso hemos visto casos de las Fuerzas Armadas que nos parecían que estaban ajenos a esta amenaza. Y la pregunta entonces, lo que yo concluyo, es que al Estado y a los organismos públicos encargados de combatir y de velar por el buen uso de los recursos públicos, le faltan más capacidades. Y yo creo que ahí es donde el Parlamento, en este caso, no está a la altura. No está a la altura porque no estamos haciendo leyes que le permitan a ustedes, a estos organismos, tener esas capacidades que nos están demandando. Y en ese sentido yo me llevo la preocupación que usted nos plantea respecto a que hay que modificar la ley de la Contraloría para que ustedes puedan acceder a la información donde están depositados los fondos públicos, digamos, no son las cuentas individuales, pero también a lo que aquí se ha señalado respecto a la necesidad, por ejemplo, de que el estándar que tengan autoridades de gobierno y electas sea un estándar superior en materia de probidad. Eso está contemplado en esta declaración en el principio de probidad, pero falta plasmarlo en más medidas, más acciones. Entonces yo creo que en ese sentido, considerando que además no teníamos presente que el senador Buenchumilla tenía una moción parlamentaria, que en mi opinión dialoga con las dos anteriores, tenemos un espacio tal vez para discutir de qué manera esto se plasma en
en estas mociones. Entonces yo por lo menos creo que acá efectivamente hay un tema en el cual tenemos que actuar como Parlamento y esto es una posibilidad de que avancemos. Yo creo que podemos discutir si es la CMF, si es el Servicio de Impuestos Internos, si es la UAF. A mí con la exposición que nos hizo la UAF me queda claro que aunque si ellos usan la fórmula judicial para levantar el secreto bancario, no son eficaces porque se demoran mucho tiempo. Y al demorarse mucho tiempo no pueden hacer un seguimiento de todos estos movimientos que usan hoy día los grupos como de crimen organizado, con el ejemplo que nos dieron del Tren de Aragua. Entonces, necesitamos más facultades a los organismos que realizan esta labor. Y si no nos tomamos en serio esto, en 3, 4, 5, 10 años más podemos tener situaciones tan graves con las que salen en otros países del mundo, incluso de América Latina. Entonces, me parece a mí que acá llegó el minuto que tomemos carta en el asunto, que asumamos nuestra responsabilidad, los parlamentarios en este caso, los senadores, y veamos la forma de viabilizar la tramitación de estos proyectos de ley. Puede que, no sé, estoy pensando en Boate, incluso tomemos el senador Guanchumilla y refundimos los tres y busquemos la manera, pero si no somos eficaces, vamos a estar dejando la puerta abierta a un fenómeno que es mundial y que ya está golpeando las puertas de Chile. Y si no tomamos medidas preventivas y de más capacidad de acción ahora, mañana puede ser tarde. Entonces yo me quedo con esa conclusión contralora de lo que usted nos ha planteado, sumando también a la que ya tuvimos la sesión anterior. Señor presidente, si me permite una reflexión final. Por supuesto, Contralora. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera concordar con lo que usted ha señalado en relación en general al tema de la falta de capacidades de los organismos administrativos. Nosotros tenemos grandes dificultades para poder colaborar frente a estos nuevos fenómenos que estamos viviendo. No sé si el levantamiento del secreto bancario en los términos que están señalados en los boletines son la solución, porque realmente esa es una cosa que se discute en todos los países. Pero como usted aludió en términos generales a la falta de capacidad, yo quisiera concordar, pero plenamente en esto. El hecho, yo les acabo de dar un ejemplo en la presentación, el hecho de que la Contraloría ni siquiera tenga acceso a revisar la cuenta donde están los fondos de los chilenos, todos los chilenos y chilenas piensan que sí tenemos acceso a eso. Ese tipo de capacidades que son tan básicas no las tenemos. Otra cosa que quisiera señalar que no tiene que ver con nuestra institución, pido excusas por esto, en términos muy generales, la dotación de algunas instituciones. La dotación de la unidad de análisis financiero es muy menor. No solo el tema de sus capacidades. Cuando nosotros vemos la dotación de la unidad de análisis financiero y vemos lo que a la situación grave que se enfrenta de investigaciones que tienen que realizarse o operaciones sospechosas que tienen que detectarse y reportarse desde allí, la verdad es que uno compara con otras institucionalidades, con otros ámbitos que son tan importantes como la cultura, el deporte, son muy importantes también, pero frente a lo que está sucediendo en el país, uno ve las dotaciones de esas instituciones. Desde acá, desde la Contraloría, nosotros vemos como todo el aparato público, vemos pasar el aparato público a través de nuestro control de legalidad o de las transferencias de recursos que revisamos y vemos lo pequeño que son algunas instituciones que son claves en este momento del país. Quiero dejar esa reflexión final, pido excusas, que no es lo que se nos ha solicitado, y concordar que se necesita reforzar las capacidades, pero tienen que haber contrapesos. Hemos visto respecto a distintas instituciones filtraciones de informaciones eh, que tienen protección legal, que tienen reserva legal, y sin embargo las vemos publicadas en portales, en medios de comunicación, informaciones que son reservadas. Entonces es indispensable que si es que se otorgan nuevas capacidades, tienen que tener filtros y tienen que tener sanciones para el incumplimiento de los requisitos en el ejercicio de esas capacidades nuevas. Eso quisiera señalar. Muchísimas gracias, señor presidente, por permitirme esta reflexión final. Gracias. Muchas gracias, Contralora. Sí, y para ir cerrando, senador Edwards, ¿sí? Gracias, presidente. Yo también quería compartir una pequeña reflexión final, porque yo creo que ahí lo que está pasando con este proyecto es que estamos viendo quizás las distintas partes del proyecto. Por una parte, están, por ejemplo, todos los comentarios que ha hecho la Contralora, que yo tiendo a compartirlos prácticamente todos, ¿no? En ese sentido, parece razonable, pero el proyecto que nosotros estamos viendo no tiene ningún contrapeso, no hay ninguna sanción, como bien lo decía la Contralora, y también tiene cosas bastante curiosas, por ejemplo, que le permite a la Comisión para el Mercado Financiero levantar las cuentas de un concejal, pero si la Comisión para el Mercado Financiero lo que tiene que ver es la estabilidad del sistema.
o se le permite al Servicio de Impuestos Internos levantar cualquier, sin permiso judicial, a un organismo que está totalmente politizado, que no da confianza a una gran parte de la población y que tiene otro objeto, levantar cuentas bancarias sin acceso judicial. Entonces, lo que está pasando es que, claro, una cosa es las opiniones que se han dado, por ejemplo, hoy día en esta comisión, pero otra cosa son los proyectos específicos que estamos viendo. Y estos proyectos específicos que estamos viendo, redactados de esta manera, a mi juicio simplemente no la cortan. Perdón, la CMF levantarle el secreto bancario sin orden judicial a un concejal, que alguien me explique qué significa eso, sin ningún contrapeso, sin ninguna sanción, sin tampoco velar para quienes estamos en... O sea, el uso político que se le podría dar a esto en época de elecciones podría ser total. Se podrían afectar elecciones completas con este tipo de normas redactadas de esta manera. Entonces, mi reflexión final, aprovechando que está la señora Contralora y los senadores, que si es que las intenciones son las que se han vertido en más o menos en esta comisión, son las que priman, entonces tenemos que eliminar estos proyectos de ley y hacer otro que esté en línea con lo que se ha hablado, pero no con las aperturas totales que estamos viendo en los proyectos de ley que han sido presentados, que son los que a mí por lo menos me hacen decir, sabe que esta cuestión en realidad tiene otros objetivos ocultos, que son permitir, por ejemplo, que el Servicio de Impuesto Interno vaya contra los opositores. Y ese objetivo yo no puedo estar de acuerdo, he dicho, presidente. Muchas gracias, senador Edwards. Senador Saavedra. En la línea de la reflexión, mira, yo siento que la institucionalidad pública cumple una función. Y los datos que hay en la sociedad es que diferentes autoridades han tenido traspiés respecto del incumplimiento con las normas de probidad. Y puede ser concejal y ha habido temas de corrupción. Si esto no es persecución política ni ideológica, es un dato de la realidad. ¿O acaso cuando discutimos aquí en este Parlamento la reforma tributaria y decimos queremos rebajar la falta de probidad que existe en la recaudación, es decir, la evasión y la elusión, eso no es una falta? Y alguien tiene que fiscalizarla, ¿no? Y eso no significa una actuación ideológica de la institución, sino que el que evade y el que no paga los impuestos como corresponde también está cometiendo una falta y eso es corrupción en la sociedad. Por lo tanto, debe ser sancionado. Y yo no veo una persecución ideológica para alguien que no paga más, y que evade y que se organizan para hacer evasión y elusión en el país. Entonces, quiero dejar esto ahí de manifiesto porque creo que reiterar una cuestión que contra una institución que tiene que cumplir una función desagradable para muchos, pero hay que cumplirla. Gracias, senador Saavedra. Senador Huinchumilla. Bueno, lo importante es que estos proyectos colocan un tema en discusión y en general yo creo que tenemos el ánimo de legislar sobre estas materias y después en particular iremos viendo de qué manera sacamos un buen proyecto de ley. Pero yo personalmente pienso que las personas que estamos en el ámbito público, nuestra vida privada se restringe. Y por lo tanto todos los ciudadanos gozan de la protección de la Constitución y la ley en cuanto a su ámbito privado. Pero si tú vas al ámbito público, cualquiera que sea el rol que tenga, evidentemente que ese ámbito privado se te restringe porque tú estás al servicio de la comunidad o en un rol de la comunidad. Y entonces la transparencia tiene que ser mucho más absoluta. Entonces yo creo que tenemos que concordar cuando entremos al detalle de qué manera podemos compatibilizar todas las visiones que tenemos acá. Y lo último, presidente, que yo quisiera que se pudiera concordar en esta comisión, poder fusionar los proyectos que tenemos, ya que están cumpliendo con el artículo 17, creo, de la ley orgánica nuestra, y pedirle a la sala, digamos, la fusión. Muchas gracias. Ya, entonces lo que está pidiendo el senador Huinchumilla, para estar claro, es que se incorpore su moción a la fusión de los dos proyectos de ley que ya están y que debo solicitar en la sala entonces.
Muy bien. ¿Lo acordamos como comisión? Ahí está. No estaba preparado, pero ahí se lo puedo entregar. Acordado entonces, el que se puede abstenerse. Muy bien. Muy bien. Acordado entonces, secretario. Por haber cumplido el objeto, se levanta la sesión y agradecemos nuevamente a la Contralora Dorothy Pérez por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Se levanta la sesión. Recording stop.